Una vez más, bienvenidos a esta sesión de Cuando estás esperando un milagro. Hoy estamos en la sesión número 3 de cómo tomar decisiones sabias. Ningún sueño tendrá valor a menos que despiertes y comiences a trabajar para que se haga realidad. Después de la etapa del sueño que vimos en la sesión anterior, debemos empezar a tomar la etapa de la decisión. Hoy vamos a ver muy rápidamente 6 pasos bíblicos para tomar decisiones. Debemos entender y aprender cuáles son las formas que la Biblia nos enseña de cómo tomar decisiones. El primer paso, vamos a verlos muy rápidamente, es ora pidiendo guía. Antes de hacer cualquier otra cosa, conoce la perspectiva de Dios sobre el asunto. El problema de nosotros es que muchas veces no tomamos las decisiones correctas, sino tomamos las decisiones apresuradas. Y muchas veces nosotros no le consultamos a Dios lo que queremos hacer o lo que debemos hacer, sino lo confirmamos en nuestras propias fuerzas, emociones, sentimientos o nuestro parecer. Si nosotros iniciamos con lo primero que es pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, las cosas van a cambiar. Dice la palabra en Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y le será dada. La sabiduría es la forma como nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. La sabiduría es ver las cosas como Dios la ve. Inteligencia es una cosa y sabiduría es otra. Dice también la palabra en Proverbios 28:26, necio es quien confía en sí mismo, pero los que aplican la sabiduría de Dios están a salvo. Lo primero que nosotros debemos hacer es orar y pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor guía y pedirle al Señor sabiduría para nosotros hacer lo que Él quiere que nosotros de verdad hagamos. Hazte esta pregunta en esta primera parte. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Dios con nuestras relaciones? ¿Qué quiere Dios con nuestra vida futura en el aspecto laboral? ¿Qué quiere Dios que yo estudie? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios en lo que me comprometa? ¿Qué quiere Dios sobre mí? La mayoría de la gente cuando toma la decisión de casarse lo hace basado en la emoción, lo hace basado por la sociedad, lo hace basado por el gusto y la química. Dice, hay personas que hay atracción química, flechazo a primera vista, pero muchas veces nos detenemos a preguntar si esa persona es la indicada para Dios. Muchas veces hacemos negocios y no nos detenemos a preguntarle a Dios si Dios quiere que hagamos ese negocio. Muchas veces viajamos a lugares donde no le preguntamos a Dios si Él quiere que nosotros vayamos a esos sitios. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle a Dios, o en oración, por guianza. Lo segundo que nosotros debemos hacer es conocer los hechos. No hay contradicción entre la fe y el hecho. Es sabio conocer los hechos lo mejor que podamos antes de tomar una decisión. No hay contradicción entre la fe y los hechos. Nosotros debemos conocer en qué nos vamos a meter o en qué nos estamos metiendo. Es necesario saberlo. No hay contradicción entre conocer hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a involucrar, qué necesita de nosotros. Y eso no va opuesto a la fe. Entonces lo segundo que nosotros debemos hacer, es conocer los hechos. Dice la palabra en Proverbios 13:16, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Y también dice en Proverbios 18:13, qué vergüenza, qué estupidez es decidir antes de conocer los hechos. Nosotros antes de tomar una decisión debemos saber qué nos acarrea, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, en qué nos vamos a meter. Una cosa, en la parte del sueño hablábamos que ningún sueño de Dios se contradice con la palabra de Dios. Entonces, yo debo conocer los hechos antes de tomar la decisión. Le pido guianza a Dios, yo oro y le pido al Señor que me ayude, me direccione. Algunas personas dicen, colocamos señales a ver qué es lo que el Señor quiere, pero debo conocer los hechos. Es ser necio el meterme de cabeza sin conocer los hechos. En este punto debemos hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué necesito saber antes de tomar una decisión? El 90% de las empresas que inician fracasan en el primer año, porque nunca conocen los hechos, nunca conocen las obligaciones financieras, nunca saben en qué se están metiendo, nunca han trabajado en una panadería y deciden montar una panadería, no tienen ni idea de mecánica automotriz, pero colocan un concesionario, no tienen ni idea de administración, pero abren una empresa para administrar. Entonces, el 90% de las compañías fracasan en el primer año. Y el otro 10% restante, de ese 10%, el otro 90% de ese 10% fracasa en los 3 siguientes años, porque no conocen los hechos. Entonces, yo debo hacerme la pregunta, ya les dije, ¿qué necesito saber antes de tomar una decisión? Entonces, lo primero es orar al Señor por guianza, lo segundo es conocer los hechos, lo tercero es, yo debo pedir consejo.
pide consejo. Aprender de la experiencia propia es sabio, pero es más sabio aprender de la experiencia de otros. A Henry Ford, el creador de la compañía de automóviles Ford, alguien le preguntó cuál es el secreto del éxito. ¿Cuál es el secreto? Él dijo, la sabiduría. Y la persona le preguntó, ¿y cuál es el secreto de la sabiduría? Él le dijo, la experiencia. ¿Y cuál es el secreto de la experiencia? Y él dijo, cometer errores. Entonces, nosotros debemos aprender a darnos cuenta de que hay otras personas que ya recorrieron el camino y la senda que nosotros vamos a caminar, y es sabio pedir consejo. Porque en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Hay personas que por su soberbia, por su ego, por su propia idolatría, no son capaces de bajar la cabeza y decir, sabe que yo no conozco nada del tema, y no piden consejo. Muchos matrimonios fracasan, obtienen muchos problemas porque nunca pidieron consejo. ¿A quién le debo pedir yo consejo? Al árbol que tiene buen fruto. Si yo quiero consejo financiero, le pregunto a una persona exitosa financieramente. Si yo quiero consejo sobre relación de pareja, le pregunto a una pareja que haya pasado por problemas. Entonces, yo no debo recorrer la senda solo cuando ya otros la recorrieron. ¿Para qué? No conocer la historia me está obligando a repetirla. Entonces, es sabio pedir consejo a otras personas. Dice la palabra en Proverbios 24:6, la victoria depende de los muchos consejeros. Y también dice en Proverbios 20:18, afirma tus planes con buenos consejos. Entonces es sabio, es humilde y demuestra que el Señor está formando nuestro carácter cuando nosotros pedimos consejo. Entonces lo primero es que nosotros oramos al Señor por dirección. Lo segundo es que nosotros conocemos los hechos, o sea, qué es lo que va a pasar. Y tercero, nosotros pedimos consejo. ¿Qué debo preguntarme en este punto de pedir consejo? ¿Con quién puedo hablar? Vuelvo y le repito, yo debo mirar qué persona tiene buen testimonio, qué persona me puede ayudar, qué persona me puede colaborar con mi situación o con lo que yo me quiero meter, y pedir consejo. Porque dentro de aprender lo que otros ya vivieron, yo no debo, sería tonto e innecesario repetir la historia que otros ya repitieron. Entonces, lo bueno sería pedir consejo. Dice el número 4, ya sabemos que orar, orar, conocer los hechos, pedir consejo, y el número 4 es calcular el costo. Toda decisión tiene su precio. Tiene precio en dinero, tiene precio en esfuerzo, tiene precio en tiempo, tiene precio en dedicación. Toda decisión que nosotros hagamos tiene precio. Dice Proverbios 20:25, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Es más importante tomar la decisión correcta que tomar una decisión rápida. Una decisión correcta requiere un conocimiento previo de los hechos. Entonces nosotros debemos calcular cuánto nos va a costar. ¿Cuál es el costo de lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el costo de lo que yo estoy intentando lograr? ¿Cuánto tiempo me va a tardar? ¿Cuánto dinero debo invertir? ¿Cuánto esfuerzo y dedicación? ¿Cuántas horas al día debo pasar esforzándome por esto? Este sueño que Dios nos da, debemos tomar la decisión de hacerlo, pero debemos prever primero, antes de decidir sí, todas las variantes que esto tiene. Entonces, Jesús lo dice y lo enseña en Lucas. Dice, pero no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? La pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿vale la pena antes de tomar una decisión? ¿Vale la pena? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mi decisión? ¿Estoy dispuesto a enfrentarme y desarrollar mi fe? Esa es la pregunta número 4. La pregunta número 5 que nos hacemos antes de tomar una decisión es prepararnos para los problemas. Debemos prepararnos para los problemas. No podemos vivir como si los problemas no existieran, porque ellos saben que tú existes. Prepárate para los problemas, pero no intentes resolverlos todos de antemano. Yo debo prepararme para los problemas. ¿Por qué? Porque nada es perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dañado. No hay personas perfectas, no hay relaciones perfectas, no hay situaciones ni condiciones perfectas. Es más, hay un versículo acá en Eclesiastés, quiero que lo lean conmigo, que dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Entonces, debo prepararme para los problemas. Yo debo creer que todo va a salir bien y debo tener la fe que todo va a salir bien, pero debo estar preparado para los problemas. Prepararme para los problemas es diferente a resolver los problemas.
Cuando yo me voy a casar, cuando usted se va a casar o cuando yo me casé, yo quería que todo saliera bien, yo imaginaba el matrimonio perfecto, el hogar perfecto, pero yo sabía que iba a haber problemas. Aún de antemano, el día que me casé yo no los pude solucionar, los he venido solucionando poco a poco. Mi esposa ha venido solucionando los problemas poco a poco y juntos hemos trabajado por solucionar los problemas. El asunto es querer hacernos los de la vista gorda, querernos hacernos los sordos y pretender que no hay problemas. Porque en muchas relaciones y en muchas situaciones de la vida el problema es que creemos que no hay problemas. Hacemos oídos necios y nos tapamos los ojos y nos enceguecemos ante la situación de la vida, pero el asunto es que nosotros debemos enfrentar los problemas. La forma de acabar con los problemas es enfrentándolos y tener la seguridad de que van a haber problemas y prepararnos para los problemas. Por ejemplo, si usted y yo decidimos viajar por carretera en un vehículo que nos presten, un vehículo propio, nosotros podemos pensar que probablemente se puede pinchar el carro, probablemente. No estamos asegurando qué va a pasar. ¿Usted qué hace? Prever el problema. ¿Cómo lo prevé? Teniendo su llanta de repuesto en el baúl, en la guantera, en la cajuela, con todas las herramientas que usted necesita para despinchar. Prever el problema no quiere decir que usted antes de salir cogió la llanta de repuesto y se la puso y cambió la llanta, porque no había necesidad, no había el problema. Pero prever el problema significa que usted está preparado para lo que pueda presentarse. Si usted va de vacaciones, usted lleva un dinero extra guardado por si una eventualidad se presenta. Usted lleva una tarjeta de crédito por si alguna eventualidad se presenta. Usted lleva papel higiénico en su bolso, usted lleva bebidas si el viaje es largo, usted lleva comida para picar en el camino, usted lleva protector solar, usted lleva todo, pero a medida que se van presentando los problemas, usted los va solucionando. El problema es creer y pretender que no hay problema. La pregunta en este número 5 es preguntarme qué podría salir mal. En el sueño que Dios nos da debemos preguntarnos qué podría salir mal. Entonces debemos mirar qué cosas debo hacer y qué cosas debo prever. Y el número 6, para finalizar estas 6 etapas de tomar una decisión, es enfrentar mis miedos. El temor es la raíz de toda indecisión. En la Biblia vemos varios personajes que Dios usó y les dio un sueño. A Moisés, por ejemplo, el Señor le dio el sueño de libertar a una nación y Moisés tuvo miedo. Y él le dijo: Señor, pero si yo voy no me creen. Pero Señor, ¿y yo cómo les voy a hablar? Pero Señor, ¿y si yo voy? Pero Señor, y siempre colocó problemas. Peros. Gedeón le dijo: Señor, yo soy muy joven. Abraham le dijo: Señor, yo soy muy viejo. Siempre vamos a tener un pero, y el miedo nos paraliza y el miedo nos frena y el miedo hace que nosotros nunca empecemos nada. Dice la palabra en Eclesiastés, ya les había leído esta: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. El perfeccionismo paraliza tu potencial. Los compromisos básicos de la vida se asumen en condiciones imperfectas. ¿Sí? Hazlo como si tuvieras fe y la fe va a empezar a producirse. Muchas veces nosotros esperamos tener las condiciones propias y perfectas y nunca vamos a tener condiciones perfectas para nada. Pero debemos lanzarnos en fe, debemos proclamar y creer en fe, debemos compartir nuestra fe con otros. Eso lo vimos en la sesión pasada, de compartir nuestra fe con otros, compartir nuestro sueño con otros y lanzarnos en fe, porque Dios respalda esa fe. No podemos esperar las condiciones perfectas porque nunca van a llegar, nunca van a aparecer y nunca van a estar. Pero nosotros debemos enfrentar el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo no permite que nosotros avancemos, el miedo tiene muchos sueños metidos y allá frustrados en un cementerio. El miedo es el que hace que los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios no surjan y sus ministerios no vayan adelante. El miedo dice: no vaya porque usted se va a encontrar con un mar rojo, pero el Señor, cuando usted se lanza en fe, Él va a abrir el mar. El miedo dice: no va a haber provisión para alimentar a 15,000 personas que están escuchando la palabra, pero el Señor, en fe, cuando nosotros lanzamos en fe y rompemos el miedo, Él hace milagros. Dice la palabra en Romanos 8:31: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso debemos meterlo en nuestro corazón y guardarlo en nuestra mente. Romanos 8:31: si Dios está conmigo, nada puede enfrentarse a mí. Y si el Señor me envió, si el Señor me dijo, si el Señor me puso un sueño en mi corazón, si el Señor me puso algo que hacer, Dios me respaldará, Dios me acompañará y Dios me bendecirá. La pregunta que tenemos que hacernos en este punto 6 es: ¿de qué tengo miedo? No decidirse es una decisión. ¿Qué decisión necesitas tomar? Entonces repasemos. Lo primero que debemos hacer es orar al Señor por guía.
Lo segundo, conocer cuáles son los hechos. Lo tercero, pedir consejo, ser humildes y pedir consejo. Lo cuarto es mirar cuánto me va a costar, cuál es el costo en tiempo, dinero y esfuerzo. Lo quinto, prepararme para los problemas. Y lo sexto, enfrentar mis miedos. Pero antes de hacer todo esto, creo que lo primero que nosotros debemos hacer, o aquí tengo una lista, escribí una lista de cosas que nosotros debemos hacer, decisiones que debemos tomar. La decisión número uno es entregar nuestra vida a Cristo. Porque si yo no estoy con Dios, ¿cómo Dios va a estar conmigo? ¿Sí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si yo no estoy con Dios, entonces, ¿cómo voy a tomar ese versículo para mi vida? La primera decisión que debemos tomar es, si usted no lo ha hecho, es entregar nuestra vida a Cristo. Es muy fácil, es simplemente decirle al Señor que queremos que sea el dueño y Señor de nuestra vida y que queremos que Él sea el capitán de nuestro barco y queremos que Él sea el director de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, que Él sea el que reine y que nosotros nos quitamos a ser el segundo lugar. La segunda decisión que debemos tomar es generar hábitos espirituales. Debo generar hábitos espirituales de leer la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios, de tomar un tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche, o los 3 tiempos puede ser, para hablar con Dios, para desahogarnos y para comentarle lo que nos pasa a nosotros. Generar hábitos de asistir a una iglesia, generar hábitos de compartir en un grupo como el que está ustedes hoy, generar hábitos buenos, hábitos de disciplina y hábitos que fortalezcan mi espíritu. Lo tercero que tenemos que hacer es usar los dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros para ponerlo al servicio de la obra de Él. Es la tercera decisión que nosotros debemos tomar en nuestra vida. ¿Qué decisión está esperando usted? No lo sé, pero hice una lista de las decisiones que debemos hacer paso a paso. Primero, entregar nuestra vida a Cristo. Segundo, tomar la decisión de hacer y generar buenos hábitos en nuestra vida. Tercero, tomar la decisión de usar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de Dios. La cuarta decisión que tenemos que tomar y debemos tomar es comenzar a compartir las buenas nuevas, comenzar a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, llamar a nuestros amigos, pasarles este video y decirles que lo vean, invitarlos a la iglesia, compartir las buenas obras que Dios ha hecho en ustedes, compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que Dios ha hecho en la vida de los demás a través de la experiencia. Usted no tiene que ser sanado de una enfermedad grave para darse cuenta de que Dios ha sanado a otras personas de un cáncer terminal, de un SIDA o de una enfermedad que estaba ya en un coma final. Y lo quinto que nosotros debemos hacer, la quinta decisión que nosotros debemos tomar es descubrir y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros no nacimos solamente para nacer, crecer, reproducir y morir. Nosotros fuimos creados con un plan divino que va más allá de nuestro entendimiento. Descubrir el propósito de nuestras vidas viene después de entregar nuestra vida a Cristo, generar hábitos de dependencia de Él, de compartir mis dones y talentos, de hablar con otras personas de lo que Dios ha hecho conmigo y así yo empiezo a descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Aquí en esta iglesia les vamos a ayudar a descubrir el propósito de Dios para sus vidas, ayudar a poner todos sus talentos al servicio de la obra del Señor, vamos a ayudarles a generar hábitos espirituales, vamos a ayudarlos a que ustedes reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Así que permítanme orar por ustedes en esta tarde para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. No sé qué decisiones tenga que tomar o qué decisiones está esperando usted tomar, pero le pido al Señor que los direccione y que les ayude para que su obra sea hecha en sus vidas completa y plenamente. Cierre sus ojos allí donde está, incline su rostro en actitud de reverencia y abra su corazón a Dios. Solamente yo voy a guiar una oración, pero usted hable con el Señor lo que usted tiene en su corazón. Padre, yo te doy gracias en este día por las personas que están escuchando este video, que están viendo este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Hoy hemos aprendido, Señor, que antes de tomar una decisión apresurada y rápida, debemos pensar en ti, debemos buscar tu presencia, buscar tu rostro y pedir tu dirección. Debemos saber en qué nos estamos metiendo, debemos calcular el costo de lo que nos va a costar esto. Debemos pedir consejo, ser humildes, Señor, y pedir consejo. Debemos pedirle, saber que vamos a enfrentar problemas y debemos enfrentar nuestro miedo. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que debemos tomar hoy. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las cosas que debemos enfrentar. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje y que está viendo este video. Te quiero pedir, Señor, que los llenes con tu presencia, con tu amor y con tu gozo y que les ayudes a tomar decisiones sabias, inspiradas y guiadas por tu santo y precioso Espíritu. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debatan un tiempo que queda de discusión, hablen un poco de cuáles sueños, metas, decisiones deben tomar y ustedes las han retrasado esperando las circunstancias perfectas. Recuerden que este mundo está dañado y nunca vamos a tener circunstancias ni tiempos perfectos. Pero en fe, cuando nosotros nos lanzamos en fe, cuando nosotros empezamos a caminar en fe, Dios empieza a hacer milagros en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharnos.